Bienvenidos amigos de Somos Trader a un nuevo video más. En esta oportunidad les comunico que veremos toda la saga de estrategias R2D2. Y en esta ocasión veremos un tutorial que está basada en las medias móviles simples. Es que empecemos. Estrategia la vamos a analizar en 3 pasos simples, pero antes de ver esto vamos a tener en cuenta que estamos cerca de una apertura europea que está marcada con esta línea vertical de color verde, y nos damos cuenta que el precio está en una tendencia bajista, indicándonos estas dos medias. Nos indican la de 20 y la de 50, nos están mostrando que el precio se ha mantenido con una tendencia bajista hasta el punto más bajo del precio, que es exactamente este. Aquí encontramos una tendencia bajista y nos lo muestran estas dos medias, que ya son la de 20 y la de 50. Podríamos entrar en este punto de acá, pero es demasiado arriesgado. Vamos a encontrar un punto que sería más favorable para nosotros, y esto nos va a mostrar las otras dos medias móviles, que sería la de 100 y la de 200. Cuando hay un cruce de la media de 100, que es esta, con la media de 200, que es esta, vemos que justamente en este punto hay un cruce de estas dos medias. Este punto de acá sería el punto favorable para entrar. ¿Por qué? Porque vamos a favor del inicio de una tendencia. El primer paso sería una tendencia previa. La tendencia previa es esta. Vemos que es una tendencia alcista. Aquí nos está marcando una tendencia que el precio sobrepasa la media de 200 hasta este punto de acá, que llegó el precio, demostrándonos una tendencia, un inicio de tendencia alcista, pero hizo un retroceso justamente cuando tocó en la entrada de la apertura europea. Justamente acá hizo un retroceso hasta este punto de acá, justamente en el cruce de las dos medias de 100 y 200, y aquí nos muestra el punto favorable. ¿Por qué este punto es más favorable que el punto inicial? Porque aquí venimos con una tendencia favorable a nosotros, y siempre hay que ir a favor de la tendencia. Y aquí vemos el inicio de una tendencia. ¿Por qué es el inicio? Aquí hubo un agotamiento de la tendencia bajista, y justamente en el punto de acá se inicia la nueva tendencia. Al iniciar una nueva tendencia, se queda en espera de un retroceso, o sea, un pullback, a lo que llamamos un pullback, y ese es el punto favorable a la entrada. Y chequen el paso número 2, que es el punto crucial de la entrada. Esta es la parte delicada y crucial de la estrategia, y es donde lo voy a repetir varias veces para que se entienda bien y se pueda comprender. El primer paso, que ya lo vimos, es el inicio de una tendencia que se cumple. Inicio de tendencia. ¿Qué buscamos ahora? Ahora buscamos un pullback, un retroceso a favor de la tendencia. Tenemos una tendencia alcista, vamos a buscar ese retroceso con ayuda de las medias móviles para entrar en el pullback.
y ir a favor de toda esa tendencia. Pero ¿cómo lo vamos a identificar con las medias? Vaya, mucho ojo. El precio va a buscar dos medias y después va a buscar las otras dos medias. El paso siguiente es este. El precio va a buscar o va a tocar o sobrepasar la media de 200 y la de 100. En este caso el precio retrocede y sobrepasa la media de 100 y la media de 200, sobrepasándola hasta el punto este. Hasta aquí llegó el precio tocando o sobrepasando sin haber una confirmación de que iba a retroceder más. Luego de esto busca el precio sobrepasar la media de 50 y de 20. Luego de este punto sobrepasa la de 20 y sobrepasa la de 50. Y el tercer paso es una confirmación de la vela alcista que vaya a favor de esta tendencia previa. En este caso, el tercer paso sería la vela de confirmación, que sería la que sobrepasa la media de 50, que sería este punto de acá. Esta vela que sobrepasó la media de 50 no tuvo una confirmación acá, sino que hubo una vela roja, no hubo una confirmación, y esta vela de acá hace ese retroceso y a favor de esta tendencia, y en esta sí muestra esta vela de confirmación, diciéndonos que es la entrada a una tendencia alcista. Vamos a verla ahorita un poco más adelante en un nuevo ejemplo. Vamos a adelantar un poco el gráfico y lo vamos a ver ya en sentido de tendencia bajista, que sería el primer paso, encontrar un inicio de tendencia, y este inicio de tendencia se va a originar cuando en un agotamiento de una tendencia anterior. Aquí está la tendencia anterior, que es la alcista, y inicia una nueva tendencia, que es esta. Entonces nosotros buscamos la tendencia, el inicio de tendencia, para entrar en el retroceso. El retroceso nos marcaría las medias móviles. El precio va a sobrepasar la media de 100 y la media de 200. En este caso no la sobrepasó, sino que solamente tocó la de 200, y luego de sobrepasar o tocar estas dos medias va a buscar las otras dos medias, que son la de 20 y la de 50. El primer paso, tendencia previa, que es esta, tendencia previa. Segundo paso es que el precio sobrepase la media de 100 y 200 o la toque, y luego de esto busque su media de 20 y 50, sobrepasándola o tocándola. En este caso sobrepasa la de 20 y sobrepasa la de 50, que es acá. Y en el tercer paso buscamos una vela de confirmación a favor de dicha tendencia. Entonces sería una vela bajista, en este caso es de color rojo, que sería esta. Esta vela nos estaría indicando que la tendencia va a agarrar fuerza a su favor, y en este caso es bajista, o sea que los compradores pierden la batalla con los vendedores y los vendedores ganan acá. Movemos el gráfico y vamos a ver los tres puntos en este último ejemplo, y vamos a encontrar una tendencia, inicio de tendencia, paso 1, inicio de tendencia. El patrón que vamos a encontrar es con las medias móviles. El paso 2, que es que el precio sobrepase las medias de 100 y 200. Llegó y tocó la, en este caso ya la que es más, está más abajo, es la de 100, la tocó, no la sobrepasó. En este caso no la sobrepasó, no hubo confirmación, y luego de buscar y sobrepasar estas medias, en este caso sí sobrepasó la de 200, pero no sobrepasó la de 100, y luego de cumplir con este factor busca las otras dos medias, sobrepasando la de 20 y la de 50. En este caso de acá la sobrepasa, y la confirmación sería esta vela de acá. Nos está confirmando que hay fuerza de tendencia alcista, entonces nuestra entrada sería acá. ¿Os gustó este vídeo? Dale like para seguir apoyando este canal, suscríbete si no estás suscrito y dale click a la campanita. Hasta luego amigos traders, nos vemos en otro vídeo.